Hola amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy de nuevo me encuentro con ustedes para seguir compartiendo el tema de la vida espiritual, de la vida interior, de la toma de conciencia. Y yo les digo, y es la enseñanza que les quiero dar, es que lo más importante que hay en este mundo es la vida. La vida es lo más importante que hay en este mundo. La vida. Pero para tener buena vida, para vivir a plenitud, para vivir bien, necesitamos unos parámetros, guardar unas reglas. Y entre ellos, para tener una buena vida, se necesita tener buenas relaciones, buena salud y ser autosuficiente. En eso consiste el buen vivir, el vivir bien. Todos los problemas, todas las angustias, todos los traumas, todos los sufrimientos vienen, o sea, porque te faltan relaciones, porque no te relacionas bien, porque las relaciones están siendo afectadas, las relaciones contigo mismo, las relaciones con Dios, las relaciones con los demás, las relaciones con el medio ambiente. Cuando esas relaciones se rompen, viene un sufrimiento. El otro sufrimiento viene a causa de las enfermedades. Las personas sufren porque les llega una enfermedad, sea mental, emocional, física o, o de tantos aspectos, del alma, del cuerpo, todo, en alguna parte se le afectó y ahí le llega el sufrimiento. Y el otro aspecto del sufrimiento es cuando llega la escasez, cuando no hay comida, cuando no hay vestido, cuando no puede satisfacer las necesidades, llega el sufrimiento. Yo vivo en Del Río, Texas, y en este momento que están viniendo tantas personas de Sudamérica y de Centroamérica hacia Estados Unidos, la ola de inmigración, de inmigrantes que está llegando, que está sucediendo, estas personas están sufriendo. ¿Por qué? Por la escasez. Vienen a este país, a los Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades para vivir. Es la escasez. En Venezuela, en este momento, está llegando la ayuda humanitaria porque hay escasez de medicamentos, hay escasez de comida por las faltas de oportunidades. Por la escasez, el sufrimiento llega por escasez. Entonces, si nosotros, pongan atención, si nosotros tenemos buenas relaciones, tenemos buena salud y somos autosuficientes, vamos a vivir bien. Va a haber armonía, equilibrio, paz, gozo, alegría, va a haber regocijo, va a haber de todo. Si tenemos satisfechas esas tres áreas de nuestra vida, las relaciones, la salud y la autosuficiencia. De ahí viene el sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito mío? Es que cultivemos las relaciones, sostengamos una buena salud y mantengamos la autosuficiencia. Que todos somos autosuficientes. Este mundo está hecho para todos. Y de ahí vamos a tener muy bien. Pero el problema aquí es que las relaciones tienen sus enemigos, por eso se rompen. La salud tiene sus enemigos, que es la enfermedad. Y la autosuficiencia también tiene sus enemigos, que es la escasez. Entonces, para evitar eso, hay que entender qué es lo que pasa en nuestra vida, por qué suceden las cosas, por qué estamos como estamos, mejor dicho. Y esa sería. Entonces, les he hablado de las relaciones. Y yo les digo que las relaciones es amor, perdón, paz, servicio y empatía. Eso es tener buenas relaciones. ¿Qué es lo contrario a mantener unas buenas relaciones? Pues lo contrario de mantener una buena relación es el deseo, la culpa, el pacto, el lucro y la caridad. Porque si la empatía es algo positivo, lo que llamamos caridad o limosna a veces está de afección y de eso les voy a explicar. Muy bien, ya les hablé que lo contrario del amor era el deseo. Ayer les hablé que lo contrario del perdón es la culpa.
Pues hoy les dije que les iba a hablar que lo contrario de la paz es el pacto. Los pactos, son los pactos. Cuando yo le hablo a la gente y le digo, ¿qué es lo contrario de la paz? Inmediatamente dice la guerra. No haya guerra y tendremos paz. Paz, no es así. No es. Lo contrario de la paz son los pactos. Por eso, en este momento, en Venezuela, los que conocemos un poquito la geografía y nos interesan a los problemas internacionales. Yo, porque soy de San Cayetano, norte de Santander, en Colombia, y es frontera con Venezuela, pues nos afecta. Tengo familia en Venezuela y tengo familia en Colombia. Y como vivo aquí también en frontera, pues sé que es la misma situación. ¿Qué es lo que hacen para que la gente, qué es lo que hace la gente para buscar la paz? La gente para buscar la paz no es dejar de hacer guerra, sino la gente lo que hace es hacer pactos. Lo contrario de la paz es buscar hacer pactos. Y los pactos es lo que propicia la guerra, la violencia. Voy a explicarles de eso. Entonces, hoy les voy a hablar en el libro Conciencia Espiritual sobre la vida. Les voy a hablar sobre el pacto, que es lo contrario de la paz. Así como lo contrario del amor es el deseo y lo contrario del perdón es la culpa, lo contrario de la paz son los pactos o el pacto. Y por esta razón les lo digo. ¿Qué es pacto? Es ausencia de guerra. Dice en la película Piratas del Caribe, dice el autor, yo no incumplo un trato una vez cerrado, pero solo acordamos los fines, los medios los decido yo. Ese es el problema, o sea que no puede haber paz si se firman simplemente unos tratados, unos pactos. Y la gente está acostumbrada a firmar pactos para que no haya guerra, para que no haya violencia. Y lo que se debe hacer es vivir en paz. Pero como la gente no es capaz de vivir en paz, entonces firma pactos. Y los pactos lo que propicia es la guerra. Y les voy a explicar. El tercer aspecto, voy a leerlo, Conciencia Espiritual sobre la Vida, cuando yo lo escribí en la página 25, dice, el tercer aspecto de los procesos artificiales de las alianzas es el pacto. Se trata de los acuerdos que firman las partes involucradas en un conflicto. Entonces, cuando las personas tienen conflictos, entonces lo primero que hacen es firmar pactos. Los pactos conllevan a tratos o compromisos que obligan al cumplimiento de las pautas que han descrito, so pena de reclamarle a quien falte a lo pactado. Cuando alguien viola el pacto, existe estipulado unas reglas para señalar cuál es la pena que se debería aplicar a quien cometa la falta o delito que se indica en el convenio pactado. Un legendario pacto es el establecido entre Dios y la humanidad. En la Biblia hay dos pactos llamados testamentos. El antiguo, firmado bajo la ley, y el nuevo, mediante la gracia, los cuales están viciados por parte de la humanidad. El ser humano los infringe y nada sucede, debido a la inalterabilidad divina. Los pactos del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán cambiados. Dice Salmo 33:11. Así, por ejemplo, en el caso del pacto de Israel como pueblo elegido, Israel ha transgredido muchas veces el pacto y Dios permanece fiel, haciendo grande el nombre de Abraham. Génesis 12:2. Su numerosa descendencia, Génesis 13:16. Y la multitud de las naciones, Génesis 17:4-7. De la misma manera sucede con el pacto de Palestina. Eso está en Deuteronomio 31:10. Con el pacto de Moisés,
en Deuteronomio 11, 26, 18. El pacto con David en 2 Samuel 7, 8, 16. Además, la Biblia contiene otros pactos como el pacto con Adán en Génesis 3, 16, 19. El pacto con Noé, Génesis 19, 1, 17. Y el nuevo pacto en Cristo a través de la copa. Dice Jesús, este es el nuevo pacto, alzando la copa, en Lucas 22, 20. Sin embargo, aunque todos esos pactos han sido adulterados por los seres humanos, continúan válidos, porque no pueden ser abolidos por su carácter celestial inmutable. Como decía Teresa de Jesús, Dios no se muda. Entonces, ¿para qué los pactos? Si no funcionaron ni con Dios, entre los seres humanos y Dios, mucho menos estos pactos van a funcionar entre los seres humanos, entre los mismos seres humanos. No van a funcionar. En el siguiente párrafo escribí lo siguiente. En el siguiente párrafo escribí esto que voy a leer. Ahí hubo redundancia. Uno cuando habla comete muchos errores. En efecto, el patrón pernicioso de los pactos los preserva la Biblia. En los escritos sagrados se promulga todo lo contrario al respeto de los pactos, a su honroso valor, a cumplir la lista de obligaciones entre las partes involucradas y a tratar de encontrar el punto de equilibrio entre las relaciones humanas, entre las sanas relaciones humanas. Los escenarios de mayor profanación en la historia humana los detallan los pactos bíblicos. Desde el comienzo de la civilización hasta nuestros días, los pactos han sido un fracaso. En la actualidad, hay pactos fallidos como los que divulga la ONU, o sea, la Organización Mundial de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, Organización de los Estados Americanos, o la DDHH, los derechos humanos. Pero así como se yerra en política, se yerra en economía, en religión y en ciencia. En ciencia también hay pactos. En economía, en religión, crean pactos. Y nada de eso trae paz. Es decir, la humanidad ha fallado en su criterio artificial de querer ordenar el mundo a través de los pactos. No les va a funcionar. Siempre va a haber guerra. En definitiva, los pactos ni siquiera funcionan con Dios, mucho menos van a funcionar entre los seres humanos. Por eso, más se tarda en hacer públicos los acuerdos entre las partes en conflicto y la firma de los compromisos que en darse el incumplimiento por alguna de sus partes o bilateralmente. Con seguridad se continuará firmando componendas, ajustes y convenios, pero jamás habrá paz en la humanidad mediante los pactos. Un pacto es el mejor pretexto para seguir la guerra y la violencia. La paz es el gozo interno. Como decíamos, la paz es la armonía y el equilibrio. En cambio, el pacto es simplemente ausencia de guerra. Por eso, en la película Los Piratas del Caribe, que cada película tiene su enseñanza ahí por debajito, dice, yo no incumplo un trato una vez cerrado, pero solo acordamos los fines en los pactos, porque los medios los decido yo. ¿Ve? O sea que nunca va a haber generosidad, amor, entrega, equilibrio, nunca va a haber a través de los pactos. Y la gente, cuando están en conflicto, lo único que firman son pactos. Los pactos no sirven para nada. Lo que sirve es la paz, pero el enemigo de la paz son los pactos. Eso va a pasar allá en Venezuela, van a firmar pactos. Si firman pactos, van a seguir con la misma dificultad. Van a seguir con el desequilibrio, porque la paz es la que trae el equilibrio. 4 frases con respecto a los pactos. Decía Gabriel García Márquez, el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. ¿Ve? Es un compromiso consigo mismo. Paulo Coelho, apuestas y pactos se hacen con los ángeles o con los demonios. ¿Ve? Un pacto. Como yo siempre digo, que la disciplina de la Iglesia Metodista, que es un libro
como el Código de Derecho Canónico para los católicos, para los curas. Eso está hecho para gente santa, buena, pero para los endiablados que hay en muchas iglesias, esa disciplina la usan es para mal. Lo mismo las constituciones de los países. No ven Venezuela como la misma constitución, el imperio, el poderío, el autoritarismo de Maduro, Nicolás Maduro y su combo, su compañía, han hecho de la constitución un país totalmente destrozado. Han destruido a través del pacto de la ley, han destruido a su propio país. Y por eso ahorita lo están tratando de arreglar. Pero si ese arreglo que está viniendo ya dentro de poquito lo hacen a través de pactos, no va a funcionar. Va a seguir la misma situación. Edmundo Burke decía, toda clase de gobiernos está basado sobre compromisos y pactos. Por eso el dictador, Nicolás Maduro, en este momento, ¿qué es lo que dice? Hagamos pacto, dialoguemos, ¿ve? Porque se siente acosado y sabe que los pactos más se tarda en firmarlos que en violarlos ellos mismos. Lucius Anauseus Séneca, más conocido como Séneca. Lo que pasa es que aquí en el libro lo pongo completo para que sepamos un poquito los nombres. Lucius Anaeus Séneca decía, el que ha hecho un pacto justo con la pobreza es rico. El que ha hecho un pacto justo con la pobreza es rico. ¿Ve? Por los pactos son muy difíciles. Ejercicio de la lección. Aquí pongo los ejercicios para las personas que quieran tener el libro. Este libro se consigue en amazon.com. Ahí dejo yo el link para si alguno quiere comprar este libro o algunos de los otros 4 escritos. Muy bien. Pues yo creo que aquí nos queda más o menos la idea de lo que he venido desarrollando. ¿Qué es lo que queremos? Que haya vida. La vida se consigue a través de la paz, mas no de los pactos. Lo contrario de la paz son los pactos. Y los pactos lo que hacen es ir a la guerra. Lo hacen a través de la religión, de la política, de la economía y de la ciencia. Son dados los seres humanos a hacer pactos. ¿Para qué? Para violarlos y propiciar la guerra. El pacto no sirve para nada. Tiene que haber algo más interno, desde la interioridad, que es la armonía y el equilibrio. Muy bien. Mañana les voy a hablar de lo contrario del servicio. Recuerden que para que haya unas buenas relaciones tiene que haber amor, perdón, paz, servicio y empatía. Entonces el cuarto es el servicio. El servicio es darlo todo para vivir. ¿Qué es lo contrario del servicio? Es lo que llamamos lucro. Y mañana les va a encantar el tema del lucro, que es satisfacer necesidades. En cambio, el servicio es darlo todo para vivir. Pero eso lo hablamos mañana. Muy bien, un saludo muy especial para Daniel Hernández, para JP Sánchez, para Tati Mariela, para Rod Elbor, para Arnoldo Espinosa, Luis Guerra, Ramiro Rubio. Luis Guerra dice, gracias por el mensaje, pastor. Noé Telles, Eunice Flores, Ronald Ayala, Rebeca Prieto Tobar y Laura Adriana Guerra. Muy bien, por estar en sintonía. Ojalá esto haya servido para ustedes, porque esto que se firman de los pactos también pueden ser entre las familias. Una familia que se rija por pactos, por componendas, no funciona. Una pareja, si hacen pactos, no funciona. Tiene que haber paz, armonía y equilibrio. Esto es más largo de lo que yo me imagino. Llevo ya, pues yo no sé, llevo unos minutos, no sé, como empecé tardecito, no sé cuánto llevo, pero, por ejemplo, en las relaciones, padre e hijo, siempre va a haber desequilibrio. El papá, la mamá, siempre van a ser los que dieron la vida. Y nunca el hijo va a ser igual al padre. El padre siempre estará ahí. ¿Sí? Bert Hellinger enseña esto a través de las constelaciones familiares o
las órdenes del amor. Entonces, los órdenes del amor. Entonces, entre padre e hijo siempre va a haber esto. El padre va a estar siempre por encima. Como el abuelo va a estar encima del padre, luego sigue el abuelo y luego siguen los hijos. Y luego los nietos. Va a haber un equilibrio. Si se mantiene así hay equilibrio. En cambio, entre los esposos, ya no puede haber esto, sino entre los esposos debe ser, el equilibrio es este. Entre padre e hijo, el equilibrio es así. Siempre yo soy tu padre, dice en la Guerra de las Galaxias. Yo soy tu padre, ve. Aquí hay un padre. En cambio, entre las parejas es así. El problema del desequilibrio está en que muchas parejas, la esposa parece madre y el esposo debajo. O a veces el esposo parece padre y la esposa debajo, como una hija. No funciona, tiene que ser aquí. Y el equilibrio está en dar y en recibir equitativamente. Cuando no hay un dar y recibir equitativamente, en equilibrio, entre la pareja hay un desequilibrio. ¿Ve? Y no es cuestión de pactos. Porque a veces hacen unos pactos, ¿no? Unos pactos. Entonces, si el uno da más que el otro, se falla. Y eso está en las relaciones interpersonales. También sucede en una empresa donde hay seres humanos. Los que mejor viven en equilibrio son las plantas y los animales. El ser humano, por la inteligencia, por el sapiens sapiens, se desequilibra. Pero eso lo podemos ir descubriendo poco a poco. Muy bien. Por hoy les agradezco a todos los que han estado en sintonía y espero que esto sea de bendición para cada uno de ustedes y vayamos despertando poco a poco. Muy bien. Por hoy te digo, bye bye. Nos vemos mañana para hablar del lucro, que es lo contrario de la parte positiva que es el servicio. Muy bien. Bye bye.